Los siguientes testimonios son historias reales de los miembros de la iglesia Hammam en Chuncheon, Corea del Sur. Estos testimonios fueron presentados en Canal C y han sido doblados al español. Hola, yo soy Yongmin Choi de la iglesia Hammaum de Chuncheon. Yo soñaba con ser cantante, pero por la invitación de un amigo comencé a ir a la iglesia. Pero no podía creer en Jesucristo resucitado, y al igual que Tomás, decía que solo podía creer si lo veía con mis propios ojos y si lo tocaba con mis manos. Pero hoy quiero compartirles cómo hoy disfruto de una verdadera felicidad al haberme encontrado con Jesucristo resucitado. Durante la escuela media, luego de ver un festival de música universitario por la televisión, tuve el sueño de ser cantante. Pensaba que ir a una universidad prestigiosa y además cantar bien sería muy atractivo para las personas. Por eso soñaba con ingresar a una universidad reconocida. Como sea, debía entrar a una universidad de clase alta. Pero nunca estudiaba como debía estudiar para poder ingresar a alguna universidad como esas. Me pasaba el tiempo cantando. Cuando íbamos de viaje de curso en el colegio, solía tomar el micrófono y cantaba dentro del micro o en lugares públicos. Y me sentía increíblemente bien cuando las personas me aplaudían y gritaban mi nombre pidiéndome que cante una canción más. Pero las notas del colegio tocaron fondo. En la escuela secundaria cada año nos preguntaban por escrito a qué universidad queríamos ir. Por eso, en mi primer año, mi sueño era tan grande que anoté como universidad soñada la Universidad Nacional de Seúl e incluso la Universidad de Harvard. En el segundo y tercer año fui más realista y anoté la Universidad de Goryeo y la Universidad de Yonsei, porque allí tenía que participar de los festivales musicales. Cada vez que anotaba la universidad soñada, me llamaba la profesora y me decía: Yongmin, no estarás bromeando con ir a esa universidad, ¿verdad? Yo no podía entender por qué me decía eso, porque yo estaba anotando la universidad que deseaba ir, exactamente como me lo pedían. La profesora se enfurecía al ver que anotaba esas universidades teniendo notas tan bajas. Fue en ese momento que decidí mostrarle a la profesora que iría a la Universidad de Yonsei. Pero mis notas eran tan bajas que no estaba en condiciones para ir a esa universidad. Por eso estudié unos años más en Seúl para volver a intentarlo. Pero al cansarme de estudiar, comencé a ir a los karaokes, a jugar al pool, a tomar alcohol, a fumar y hasta apostar. Y así fue como perdí en una noche el dinero de 6 cuotas de academia jugando al póker. Y no me quedó otra opción que postergar un año más el ingreso a la universidad. Con mucha suerte pude entrar a la Universidad de la provincia de Gangwon. Lo primero que hice fue anotarme en el club de música, en donde tenía que aprobar una audición. Estaba muy nervioso, pero logré emocionar al jurado y aprobé la audición. Así fue como pude ingresar al club de música. Sentí que esta era la primera prueba aprobada para poder participar en el festival de música. Practiqué mucho canto en el club de música. Gracias a todo ese esfuerzo, obtuve el primer puesto en el festival de música de la Facultad de Ingeniería en mi primer año en la universidad. Y hasta salí en el primer puesto en el festival de toda la universidad. Para poder continuar con mi sueño de cantante, me anoté como vocalista en la banda de servicio militar. Pude cantar en muchas presentaciones gracias al apoyo del capitán del escuadrón al que pertenecía. Pero lo que sentí haciendo esas presentaciones fue que no cantaba la música que me gustaba a mí, sino la que le gustaba a mi capitán. Generalmente cantaba canciones coreanas antiguas y más tarde la banda sufrió un cambio y terminó siendo un entretenimiento del capitán. Luego de finalizar el servicio militar, continué cantando en presentaciones, pero desde un cierto momento, cuando terminaba una presentación, sentía un gran vacío. Terminaba la presentación estando solo en el escenario. ¿Alguna vez has visto el auditorio vacío? Todo ese aplauso enérgico, toda esa admiración del público había desaparecido. Solo quedaba el silencio en el auditorio, solo quedaba la soledad. Como la letra de una canción, el vacío se sentía terrible. Por eso, cuando terminaba la presentación, llenaba mi corazón de alcohol. Sentía que me volvía loco si no me emborrachaba. Y volvía a casa pensando en si la vida era así. En esos tiempos, mis amigos escribían canciones para mí, para que yo pueda participar en los festivales de música de las universidades y así seguir adelante con mi sueño. Hasta que un día me encontré con un amigo de la secundaria y me compartió el Evangelio. Lo fui a visitar a la residencia de la iglesia donde él estaba viviendo y allí tuve un gran shock. Vi personas que estaban viviendo en un mundo totalmente diferente al mío. Y pensé, si vivo aquí, podré vivir. Porque en esos tiempos la vida era muy complicada para mí. Pude ver una gran seguridad en el pastor quien proclamaba la palabra. Pensé que realmente había algo diferente allí, y así es como comencé a asistir a la iglesia Hammaum junto a mi amigo que me había compartido el Evangelio. Mientras asistía a la iglesia Hammaum, pensé que debía esforzarme en llevar una vida de fe,
por lo cual abandoné todo club de música, dejé el alcohol y las apuestas en juegos. Incluso tiré a la basura todos los cassettes de música que había coleccionado hasta ese momento. En ese proceso, lo más difícil fue separarme de mi cantante favorito, Shin Sung-un. Ya no me importaban los festivales de música, quería realmente creer en Jesús. En la iglesia Hammaum continuaba proclamándose la palabra de la resurrección. Al principio pensé que solo había que creer en la resurrección de Jesús, por lo que siempre respondía con un amén a todas las palabras. Sin embargo, al ver a los miembros de la iglesia, parecía que no solo se trataba de creer en todo. Por eso, comencé a buscar mi propia manera de creer con más seguridad. Y comencé a pensar que la única manera de poder creer era ver a Jesús resucitado con mis propios ojos y tocarlo con mis propias manos. Pensaba que tocarlo era algo más seguro que creer. Por mucho que me compartieran la palabra, por mucho que escuchara las prédicas del pastor, nada entraba por mis oídos. Lo único que pensaba era que debía tocar a Jesús para poder creerle. Tuve este pensamiento durante varios años y sentía que cada vez me volvía más loco. No había forma de cortar esa desconfianza. Incluso pensaba, si me muero, ¿podré terminar con este pensamiento? Por eso le oré desesperadamente a Dios. Dios Padre, si realmente existes, déjame tocarlo con mis manos o por lo menos muéstrame a Jesús por medio de alguna visión. Sin embargo, sabía que mi oración no era correcta. Odiaba estar en ese estado. Me sentía como la persona más maldecida del mundo. La iglesia entera oró por mí, viendo que estaba pasando por un tiempo difícil. Hasta que en un culto de la iglesia Célula, el líder proclamó la palabra de 1 Corintios 15 y Hechos 2:31. Eran palabras que ya las había escuchado anteriormente. Pero ese día, por medio de la obra del Espíritu Santo, estas palabras se clavaron en mi corazón. Estos versículos daban vuelta y vuelta en mi cabeza. Según las Escrituras, mirando hacia el futuro. Todos predicamos el mismo mensaje que ustedes que ya han creído. Y salió una exclamación desde mi corazón. Es según las Escrituras. Es creer según las Escrituras. Nuestros antepasados vieron de antemano y creyeron en la resurrección. Pedro, los discípulos, Santiago, Pablo, vieron personalmente la resurrección y creyeron. A quien hemos visto y oído, lo vimos con nuestros propios ojos y lo tocamos con nuestras propias manos. Los discípulos realmente habían visto y tocado a Jesús resucitado. Me di cuenta que tanto en el Antiguo Testamento, en la época de Jesús, como en la actualidad y hasta en el futuro, Dios hizo que todos pudiéramos creer por medio de la señal de la resurrección. Me sentí emocionado. Sentía como si yo ahora mismo estuviera viendo y tocando a ese Jesús que resucitó y se presentó delante de Pedro, de los discípulos, de Santiago y de Pablo. Me di cuenta que se trataba de creer en Jesús, quien cumplió todo según las profecías y por medio de los discípulos que vieron la resurrección. Esto me emocionó. Esta es la manera en que nosotros también debemos creer y proclamar. Este era el método de Dios. Yo pensaba que debía tocarlo con mis propias manos para poder creer, pero este era mi método y no el método de Dios. El método de Dios era creer por medio de los discípulos. Cuando mis ojos se abrieron y leí la Biblia, pude ver claramente el corazón de los discípulos. Era como que en los hechos de los apóstoles, los discípulos estuvieran gritando, ¡la resurrección! ¡Es la resurrección! No estaba pudiendo ver porque mis ojos estaban cegados, pero cuando se me iluminaron los ojos del corazón, pude ver claramente que Jesucristo resucitado es el Hijo de Dios. Y recordé los videos que había visto anteriormente sobre la muerte de los discípulos. Pedro, quien murió en la cruz dado vuelta. Santiago, quien fue martirizado con muerte de espada. Esteban, quien fue apedreado. Pablo, quien fue decapitado en Roma. Se me rompió el corazón al ver sus muertes. Fue por mí. Jesús tuvo que morir en la cruz por mí. Los discípulos murieron por testificar la resurrección. Ahora podía entender la palabra de Dios de que nos compraría con su sangre. Los discípulos habían apostado sus vidas por proclamar la resurrección, pero yo los había ignorado. Jesús resucitado había estado golpeando las puertas de mi corazón, pero yo lo rechacé hasta el último momento. Yo era el dueño de reclamarle que tenía que tocarlo para creerle. ¿Por qué murió por alguien como yo? Los gritos de Pedro para que nos arrepentamos eran gritos de salvación.
frente al grito de Pedro de que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho tanto Señor como Mesías, no me quedó otra que arrepentirme. Padre, perdóname. Era muy difícil vivir siendo yo el dueño de mi vida. Cuando me arrepentí, se me hizo claro que ese viejo hombre que yo maldecía había sido crucificado en la cruz junto a Jesús. Entonces descendió la alegría del reino de los cielos. Al creer que Jesús había entregado un sacrificio eterno con su propia sangre, hubo fiesta celestial en mi corazón. Y también, como me regaló el Espíritu Santo, mi corazón se llenó del reino de los cielos. Un día estaba cuidando a mi hijo y mi corazón se llenó de la palabra de Juan 3:16. Mientras miraba cómo sonreía mi hijo, yo no podía parar de llorar, porque el amor de Dios cubrió todo mi corazón. Mientras miraba con amor a mi hijo, no podía dejar de pensar de que seguramente Dios me estaría mirando de la misma manera en que yo estaba mirando a mi hijo. Esto me emocionó. Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo unigénito. Dios amó tanto al mundo. Dios amó tanto al mundo. No podía parar de llorar al sentirme tan agradecido ante la gracia de Dios de haber mandado a su unigénito. Frente a la verdad de que Dios vino en forma humana por mí, mi corazón se postró delante de Él. Abandoné mi sueño de ser cantante y ahora estoy trabajando como bombero. Trabajando como bombero experimento todo tipo de situación. Una vez recibí un llamado por la aparición de una serpiente. Llegué al lugar para ayudar, fui mordido por la serpiente venenosa y me tuvieron que llevar de urgencia al hospital. Ni bien llegué a la sala de emergencias, me dieron un antídoto por suero y estuve acostado durante horas en una camilla del hospital. Allí había un médico que me estaba observando. En ese momento me acordé del versículo: podrán tomar serpientes en la mano sin que nada les pase, y si beben algo venenoso no les hará daño. Y sentí las ganas de compartir el evangelio a aquel médico. En ese momento el médico me preguntó cómo podía estar tan calmado en una situación así. Yo consideré que era la oportunidad y le compartí el evangelio. Y le dije: yo creo en Jesucristo resucitado. Para las personas que creemos en Jesucristo resucitado, la muerte no es el fin, porque creemos en el eterno reino de los cielos. Por eso no tambaleamos ni siquiera en una situación como esta. Jesús murió por nuestros pecados y resucitó según las Escrituras. Si te arrepientes del pecado de no haber creído en Jesucristo resucitado y lo recibes como dueño en tu corazón, recibirás la vida eterna y gozarás de una vida abundante. Al principio, el médico parecía confundido, pero luego asintió con la cabeza y tomando mis manos con una de sus manos, porque con la otra sostenía el suelo, recibió con alegría a Jesús como su dueño. Luego de recibir a Jesús, tanto el médico como yo nos llenamos de alegría. Seguramente se habrá hecho una gran fiesta en el reino de los cielos. Haber sido mordido por la serpiente realmente ha sido la gracia de Dios. Dios también me permitió compartir el evangelio a mi abuela. Mientras oraba recordé la parábola del gran banquete en el cielo. Cuando el banquete estuvo preparado, los invitados pusieron excusas y no asistieron. Entonces el amo, al ver que había mucho lugar, mandó al siervo a invitar a todas las personas. Esta palabra me hizo recordar a mi abuela y sentí que Dios me ordenaba a llevarla al banquete. Por eso, junto con un hermano de la iglesia, fuimos hasta la provincia de Chongsun a compartir el evangelio a mi abuela. Pero cuando le compartí el evangelio, ella se negaba a creer porque decía que ella no podía ir al cielo porque tenía muchos pecados. En ese momento me acordé del testimonio de una hermana y le dije: abuela, le cuento algo. Había un abuelo que no creía en Jesús y una abuela que sí creía en Jesús. Cuando estaba al borde de la muerte, el abuelo que no creía decía que un ejército montado en caballo venía a buscarlo. De esa manera él murió en medio de sufrimiento y agonía. En cambio, la abuela que sí creía en Jesús falleció y fue al cielo con mucha paz. Entonces, abuela, si el cielo y el infierno realmente existen, ¿dónde quieres ir? Luego mi abuela me respondió: ¿me estás diciendo que yo también puedo ir al cielo? Y yo le dije: por supuesto, abuela,
Si te arrepientes del pecado de no creer en Jesús, quien murió por sus pecados y resucitó, y recibes a Jesús como el dueño de tu corazón, tú también puedes ir al cielo. Y continué diciéndole, si quieres recibir a Jesús como tu dueño, di amén. Mi abuela dijo amén con mucha alegría. Se arrepintió del pecado de no creer en Jesús y de haber vivido ella misma como dueña y recibió a Jesucristo resucitado como su dueño. Amén. Luego de aceptar a Jesús, se emocionó tanto el Evangelio de la Resurrección que me sorprendió mucho verla así. El Evangelio de la Resurrección es tan grandioso que hizo rendir a mi abuela en ese mismo instante. Mientras volvíamos con el hermano en el auto, compartimos la gran alegría recordando ese rostro lleno de seguridad de mi abuela. Actualmente mi abuela se ha ido al cielo en paz por la gracia de Dios. Si ese día hubiera postergado la visita a mi abuela porque era difícil compartir el Evangelio, habría sucedido algo terrible. Creo que los tiempos de Dios son exactos. De esta manera, al experimentar el poder del Evangelio, también ha cambiado totalmente mi corazón hacia los miembros de la iglesia. Nuestra iglesia célula está compuesta por miembros de diferentes profesiones. Hay un bombero, un policía, un profesor de academia, un chofer, un desempleado. Por eso es muy difícil coordinar nuestros reencuentros. Pero un día nuestro líder dijo que no podíamos seguir de esta manera y nos propuso entrenar juntos como una comunidad, durmiendo, comiendo y despertando a la madrugada juntos en la iglesia. Por medio de ese tiempo, juntos pudimos experimentar lo que es ser una comunidad de una sola vida formada por el Evangelio. Fue increíble ver cómo personas con diferentes temperamentos se hacen un solo corazón por medio del Evangelio. Antes era incómodo con el simple hecho de estar juntos, pero ahora nuestra relación es mucho más cercana que la familia. Nos hemos convertido en una comunidad de amor, en la cual cada miembro comparte hasta lo más profundo que tiene guardado en su corazón y oramos en lágrimas unos por otros. Por medio de esto, me di cuenta que la vida de fe no se hace solo, sino que se enciende aún más cuando lo hacemos junto a los miembros de la comunidad. El estar juntos tiene un gran poder. Entendí que por esto Jesús llamó a los discípulos a estar juntos. Ha sido un tiempo en el que hemos gozado una bendición del 100%. Una vez fuimos de viaje misionero a China junto a los miembros de la comunidad. Ha sido el mejor viaje por el solo hecho de estar junto al pastor y junto a los miembros de la comunidad. Dios me hizo ver que cada uno era mi familia eterna. Me hizo pensar que todos eran hermanos y hermanas con quienes comparto la vida. Porque la comunidad nacida del Evangelio no se ha formado por el afecto ni el deseo humano, sino que ha sido comprada con la sangre de Dios. Realmente me emociona poder gozar en esta tierra una comunidad en la cual los hermanos se dan la vida mutuamente. Los miembros de la iglesia primitiva se han formado como comunidad por medio de la señal de la resurrección. Me emociona que pueda ir junto a la comunidad que ha sido levantada por la resurrección. Tomás, quien tenía muchas dudas, se ha rendido luego de encontrarse con Jesucristo resucitado. Yo también me he rendido delante del Señor en la resurrección y seré fiel viviendo como misionero en el lugar donde esté dando testimonio de Jesús resucitado. Gracias. Visítenos en facebook.com HMU Only Jesus o búsquenos en Google escribiendo HMU Solo Jesús.